Vamos a hablar del sistema del Alto Tejuelo. Lo vamos a dividir en dos bloques. De una parte hablaremos del sistema en sí y luego nos centraremos en una de las cavidades que estamos explorando actualmente y la vamos a describir y la vamos a dar a conocer también. Para empezar, salta la noticia en enero, el sistema del Alto Tejuelo se une a una cavidad de 13 kilómetros y alcanzamos los 206 kilómetros. Esto ya era la más larga del estado, la más larga de España, pero esto la reafirma, la sitúa todavía más, a más distancia de las siguientes. Pero a nivel europeo, veremos que las tres primeras, la primera es Optimista, está a 264 kilómetros, la segunda Hollock en Suiza a 209 y ya vamos en tercera posición a muy poca distancia de esta segunda. O sea que el Alto Tejuelo está cogiendo velocidad referente a las otras. Vamos a situar un poco así por encima dónde están estas cavidades. En Ucrania se encuentra Optimista, que es una cavidad en yesos. En Suiza encontramos Hollock. Y finalmente en el Cantábrico, en el norte de la península, está el Alto del Tejuelo. Veamos así una pequeña descripción de cada una de ellas. La de Ucrania es una cavidad en yesos. Es un paquete de unos 20 metros de grueso y es un verdadero laberinto. Las galerías tienen un promedio de 2 metros de anchura, o sea que es un laberinto muy grande en un poco espacio, muy confinado en un espacio muy pequeño. La segunda, en Suiza ya se desarrolla en roca caliza, por lo tanto es una roca kárstica muy similar a la tercera, que es el Alto del Tejuelo. El Alto del Tejuelo también se desarrolla en roca caliza. Veamos a nivel nacional cómo estaríamos situados. El sistema del Alto del Tejuelo, con 206 kilómetros, está en la primera posición, y en la segunda, a unos 50 kilómetros, está el sistema del Mortillano y a unos 80 el sistema de la Gándara. Vamos a situarlos, estos tres sistemas, porque los tres están en Cantabria y curiosamente veréis que la Gándara está aquí al sur, cerca de la provincia de Burgos. Bueno, de hecho es parte de la provincia de Burgos. La segunda, el Mortillano, está aquí a la derecha del Valle de Lasón, y la primera, el Alto del Tejuelo, está aquí arriba, y lo que comparten en común es que están todos situados en una zona muy cercana. Esto quiere decir que esta zona de Lasón es una zona muy productiva a nivel de cavidades. Al principio, cuando llegamos, toda esta parte de aquí era la conocida, la de Cañuela y Coventosa. Esto de aquí, esta mancha negra de aquí, era totalmente desconocida. Eran unos puntos, eran unas verticales, prácticamente era la Torca de Bernallán con 400 metros de desnivel, pero era un pozo único. Antes me gustaría contaros un poco cómo funcionan las exploraciones en Cantabria, para los que no lo sepáis. En Cantabria el medio subterráneo se considera un bien cultural y está protegido desde el año 91 por una ley. Esto quiere decir que para trabajar en Cantabria se debe solicitar un permiso al gobierno de Cantabria. Este permiso nos lo conceden si la Federación Cántabra de Espeleología nos avala. O sea, debes presentar un proyecto, este proyecto debe estar aceptado, debe ser interesante y luego te renuevan la zona o te dan una zona nueva. La Agrupación Científico Excursionista de Mataró trabaja con permiso desde el año 90, eso quiere decir que llevamos 34 años trabajando en la misma zona. Aquí vemos una distribución de las zonas y vemos que la zona de la ACEM es la central, está el macizo del Porracolino. El Porracolino es la montaña más característica, el pico más característico, y se encuentra aquí. Si vemos el sistema, veréis que actualmente
está en 3 zonas, está pisando 3 zonas. Son las 3 zonas que nos hemos asociado como colectivo, ¿vale? Lo que pasa que estas zonas recogen las aguas del sistema y las urgencias se encuentran en una cuarta zona, que es la zona de Trasmiera, con la que tarde o temprano vamos a tener que pasar por ella, o sea que esperamos podernos asociarnos también con Trasmiera dentro de poco. Para un poco veamos cómo nos asociamos, en el 2006 habían 2 cavidades muy cercanas a conectarse y los 2 grupos que estábamos trabajando en estas 2 cavidades nos pusimos en contacto y hicimos una entrada común para conectar a estas 2 cavidades. Esto fue en 2006 y allí vimos que el sistema del Alto Tejuelo ya empezaba a tener entidad, ya eran 4 cavidades muy grandes y decidimos pues que debíamos constituirnos como colectivo del Alto Tejuelo. Y así fue. Y los grupos que formamos ahora este colectivo es Specul de Bélgica, SEJA de Alcobendas en Madrid, y Exploraciones Subterráneas Proteus en Cantabria y la Agrupación Científica Excursionista de Mataró en Cataluña. Si queréis tener más información, podéis consultar nuestra web, que es elaltodeltejuelo.com. Aquí vamos actualizando las exploraciones y vamos viendo también los recorridos, etcétera, explicación de cavidades y toda la información que preciséis la podéis encontrar aquí. Ahora, antes de seguir adelante, vamos a hablar un poco de geología y hidrología y esto lo hará Manel. Bien, pues geológicamente el macizo del Porracolina está formado por una serie sedimentaria marina de unos 2.000 metros de potencia depositada durante el Cretácico inferior. Litológicamente dominan las unidades calizas y margosas y se intercalan en ellas niveles mucho menos potentes de areniscas. Fases compresivas y fases distensivas, responsables de la formación de la cordillera cantábrica, formaron pliegues y fallas con una dirección dominante sur, oeste, noreste, como podemos ver en este mapa geológico. Y si hacemos un corte geológico desde el noroeste hacia el sureste, que pase por el Pico de la Muela y por la Porra de las Hormigas, podemos ver que el macizo está dividido en una serie de bloques separadas por fallas normales, la más importante de las cuales es la falla llamada del Bucebrón. Esta falla se estima que hizo bajar todo el bloque norte, los diferentes bloques que forman el bloque norte, unos 100 metros respecto al bloque sur. De manera que esta falla del Bucebrón coincide además con el eje del gran anticlinal de Socueva. Este tándem fallas-anticlinal de Socueva ha condicionado el drenaje del macizo de la siguiente manera: del suroeste hacia el este y hacia el noreste. Por un lado, el bloque norte de la falla del Bucebrón, y en el cual se encuentra el sistema del Alto Tejuelo, drena las aguas desde el valle del Miera hacia el valle de Bustablado, mientras que el bloque sur de la falla del Bucebrón drena las aguas hacia el valle de la Son. Además, dentro del sistema del Alto Tejuelo podemos diferenciar 2 cuencas de drenaje diferentes. Una en azul, que drena las aguas hacia la surgencia del Molino, y otra en amarillo, que drenaría las aguas hacia la surgencia de Cubio Gramante en la cueva de la Cayuela. Así pues, todo este paquete de cavidades del sistema del Alto Tejuelo, Atquien, Calleja Lavalle, Cantón Caramado, Tejo, Torcón de Daya, Pasillo, drenarían las aguas hacia la surgencia del Molino, mientras que todas las otras cavidades del Alto Tejuelo
drenarían las aguas hacia la surgencia de Cubillo-Bramante. La geomorfología superficial de la zona se caracteriza por lapiaces monumentales, conocidas en la región con el nombre de garmas. Es muy complicado andar por estas garmas, de manera que las tareas de prospección de nuevas cavidades es realmente complicada dentro de estas garmas. En estas garmas se abren centenares y centenares de torcas, como por ejemplo la que podemos ver aquí, la Torca del Papo, que baja hasta 234 metros, pero como en esta no conseguimos encontrar el nivel principal de galerías fósiles en la mayoría de ellas. Y eso es debido, por un lado, a que muchas de ellas presentan meandros impenetrables para los espeleólogos y en muchas otras ha habido una colmatación de sedimentos terrígenos que entraron principalmente durante las punciones glaciales. Y ahora Jordi os va a hablar ya del sistema del Alto Tejuelo en sí. El sistema del Alto Tejuelo es, como podéis ver, es un puzzle de varias cavidades. Generalmente las cavidades se exploran individualmente y terminan uniéndose al sistema. Esto quiere decir que cada grupo explora una de las cavidades y luego cuando la ve próxima a una conexión, pues con el grupo de al lado, pues intentan conectarlo, porque cuando uno entra por una cavidad y el otro entra por el otro es mucho más fácil encontrarse en cavidades complicadas. Aquí veis la distribución de todas las torcas, más o menos por colores. No están las 19 entradas porque muchas de ellas son verticales absolutas sobre las galerías. Pero podemos un poco ver todas las cavidades que forman el sistema. La última a conectarse ha sido la Torca Aitken, está en negro aquí arriba, y anteriormente se conectó el sistema del canal de Laia. Todas estas han sido las últimas conexiones que se han hecho en esta zona. En esta zona de aquí es la Torca Grande de la Mazuela, que luego hablaremos en detalle. Es la que estamos trabajando, nuestro grupo está trabajando ahora actualmente. Y en estos 5 últimos años hemos conseguido topografiar 32 kilómetros de galerías. La de las primeras cavidades que se exploraron es la Torca de Berallán, aquí en negro, en el centro. Fue una de las primeras cavidades que exploró el Espeleoclub de Gracia, hace ya más de 40 años. Y aquí solo bajaron una vertical de 400 metros y fue un grupo asturiano y cántabro que encontró el paso, un pequeño paso detrás de un bloque que abrió ya las primeras galerías, la primera galería fósil de la zona. O sea, imaginaros, es totalmente vacío y poco a poco se fue llenando de cavidades hasta lo que vemos actualmente. Si miramos un alzado, todas estas imágenes que veis son las poligonales topográficas. Si vemos una imagen así en corte, en alzado, veremos un poco la característica de la zona donde estamos trabajando. La característica es básicamente unas grandes verticales que pinchan un nivel fósil. ¿Vale? El nivel fósil es esta maraña de líneas que significa todas las galerías. Todas las verticales, como decía Manel antes, de las cavidades que tenemos aquí catalogadas, entre los tres grupos debemos tener unas 1.600 cavidades catalogadas, solo 19 han conseguido pinchar con el sistema. No es fácil. Muchas cavidades están pues, colapsadas por derrubios, otras son muy estrechas, pero en general esta zona tiene muchísimas verticales. Como decíamos, la característica de las cavidades en esta zona son unas grandes verticales. Este es un ejemplo, en la Cueva de los Moros, la primera que exploramos, y son 300 metros de una práctica vertical que nos llevan hasta un nivel de galerías. En la Torca del Canto Encaramado sucede lo mismo. Son 300 metros de pozo que llegan a unas galerías muy grandes. Si vemos otro ejemplo, veremos que en el nivel principal lo llamamos el nivel 470 porque es el nivel
es la cota donde siempre se encuentran las grandes galerías. Este nivel es muy bueno, es muy productivo y tiene pues, volúmenes muy grandes, pero no es el único nivel. En esta zona hay otro nivel a 600 metros que esta cavidad, la mayoría de galerías está formado en este nivel. Esto quiere decir que igual es un sistema, una red anterior, o sea, más antigua que la que formó el nivel de 470. No se da en todo el macizo, pero en algunas zonas puede darse otro nivel a 600 metros. Veamos otra vez el corte y veamos dónde está el nivel 470. Si os fijáis, es donde empieza toda la red de galerías fósiles. Otros niveles superiores, el nivel 600 sería este de aquí, y hay otros niveles que también, pero no son tan presentes ni tan intrincados. En el nivel 470, las galerías suelen ser muy grandes. Esta es en la Torca de la Canal, o sea que es un nivel muy productivo. Y ahora vamos ya a explicar un poco más en detalle la Torca Grande de la Mazuela. La Torca Grande de la Mazuela es esta que está en rojo aquí a la derecha. Está conectada con la canal por dos puntos. La Torca de la Canal sería esta de aquí. Está conectada por dos puntos, uno por el río y otro a nivel de galerías fósiles. Antes de continuar, un poquito de historia de cómo se encontró esta cavidad. En el año 95 el Explorer Club Dijon descubre una cavidad que se llama la Torca de la Canal. Estos mismos llegan, en 3 años, llegan al colector principal, que es el río Eulogio. Veamos una topografía del año 2002 de cómo era en aquella época la cavidad de la canal. La canal tiene el río Eulogio, que es este colector que hablábamos, aquí en el extremo, pero la entrada, aquí a la izquierda, esta es la entrada, con lo cual llegar a la punta de exploración le suponía un largo viaje. Aún teniendo un vivac a medio camino de las galerías fósiles de la canal, seguía estando muy lejos. Además, había el peligro de crecida en el río. El río Eulogio crece muy rápidamente. Si llueve fuera, capta mucha agua de la cuenca y crece muy rápidamente. Claro, estando dentro en cavidad, en un vivac, no sabes qué está sucediendo al exterior, con lo cual se convierte en una pesadilla. Y era muy difícil llegar a esta punta de exploración. Claro, la solución lógica era encontrar una entrada por encima de esta zona del río Eulogio, una entrada más avanzada. Y esta entrada se encontró en el 2016. La encontró el propio Spele Club Dijon. Y a partir de aquí, en el año 17, ya se pinchó con el río Eulogio y se confirmó de que era una cavidad que conectaba directamente con el sistema del Alto Tejuelo. Como veréis, no está en la punta de exploración, queda todavía un buen trecho. Al menos desde aquí son unas 4 horas hasta la punta de marcha y hay que contar que hay que volver, son 4 horas más y si hay alguna crecida de río, pues evidentemente te quedas totalmente atrapado. Posteriormente, en los siguientes años, se descubrió una red fósil que no en el nivel 470, pero que creíamos que no existiría. Pero finalmente sí, se encontró una red fósil muy importante. El río se fue topografiando, se levantó toda la topografía de nuevo, se fueron ampliando con afluentes. Otra fuente importante que apareció en 2021 era el arroyo de los Troglobios, también hablaremos de él. Y otra zona fósil que apareció también en el 2022 y hasta el 2023, que es donde terminamos de completar con el sifón y toda la parte final del río. Vamos a describir la cavidad y le vamos a pasar la palabra a Manel, que nos da la descripción de la cavidad. Pues bien, para llegar a la cavidad se tiene que partir desde el Alto de los Machucos y para llegar al Alto de los Machucos se tiene que coger la carretera que une las poblaciones de San Roque de Riomiera con Bustablado y una vez en el Alto de los Machucos, una aproximación a pie
en bajada de unos 45 minutos, nos lleva hasta el fondo de esta dolina, donde se abre la entrada de la cavidad a 720 metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos a describir la cavidad. Primero describiremos el nivel fósil, que podemos ver aquí, pero que está desplazado. Realmente el nivel fósil estaría situado aquí en gris, y 100 metros más abajo está el nivel activo, el nivel del río y sus afluentes, que después os comentará Jordi. Pues vamos a empezar a describir el nivel fósil por los pozos de entrada. Como podemos ver, es prácticamente un único pozo. De hecho, la cuerda es continua desde la entrada hasta el nivel que hablaba Jordi, del nivel de 470 metros sobre el nivel del mar, el nivel principal fósil. Y después aún hay 100 metros más de pozos hasta el nivel activo, hasta el río. Este es el pozo de entrada, es el único que es estrecho. Después los pozos cogen unas dimensiones importantes y son mucho más cómodos. Y aquí en la cota -200 hemos instalado dos vías diferentes, puesto que en la vía que teníamos inicialmente nos mojábamos mucho cuando llovía. Y esta vía que hemos instalado después se aparta y es un poco más atlética, pero evita en parte el agua cuando llueve. Aún así, cuando los pozos entran en carga de verdad, es imposible salir de la cavidad. Como podéis ver aquí, esta es la cuerda de la vía seca y la cuerda de la vía mojada ni se ve. De manera que cuando nos sorprende, intentamos evitar entrar en épocas de lluvia, pero a veces nos ha sorprendido y no contábamos que lloviera tanto, y nos hemos tenido que quedar un día extra en el bivac, que por suerte, como podéis ver aquí, es en una zona muy seca, no hay peligro, y por lo tanto es solo esperar que los pozos dejen de bajar. Y como está muy cerca de las bases de pozos, pues vamos cada hora, cada 2 horas mirando hasta que vemos que ya se puede salir con seguridad, y después hacemos el regreso al exterior. El bivac está preparado para 5 personas y ahora vamos a ver este sector de aquí, que es desde el bivac recorriendo este nivel fósil principal aguas arriba. El bivac estaría situado aquí, en la Galería de la Bastilla, y el primer sector aguas de arriba del nivel fósil es un laberinto muy complicado, hasta 4 caminos, y después ya se define una galería más bien marcada hasta el crucero, donde la cavidad se divide en dos ejes principales. Por un lado, el eje de los laminadores de arena, y por otro lado, el eje de la galería oeste. Aquí podemos ver una imagen de 4 caminos y después pues ya una galería más bien definida, como esta del brócoli, con esta formación epifriática muy bonita. Después tenemos el pasamano Rique y Cohete para salvar este enorme pozo de 100 metros que cae directamente al río, y después del pasamanos pues ya tenemos la galería del crucero, en la cual, como hemos dicho, se dividía la cavidad en dos ejes. Este es el eje de los laminadores de arena, que llega hasta la sala de los 50, es una sala muy caótica de unos 100 metros de diámetro, y que termina con un pozo de 100 que vuelve a caer al nivel activo, pero en uno de sus aportes principales. Y el otro eje de la cavidad es este, el de la galería oeste. Esta es otra imagen de la galería oeste. Y la exploración se nos quedó detenida por culpa de este tapón de arena, de sedimentos terrígenos tan impresionante que llega prácticamente hasta el techo. Unos metros antes de este tapón, por eso encontramos un meandro descendente que nos llevó a todo este sector número 3 que ahora vamos a ver. Llegamos por este meandro, por el meandro Jerama, a la gran galería del Menir, que tanto por un extremo, aquí con un pozo de 60, y en el otro extremo cae al cañón Eulogio, y tiene dos ramales fósiles también, que es la Galería de la Sidra y la Galería de la Leche. Esta es una imagen de la Galería del Menir, es realmente espectacular las dimensiones que tiene, es muy caótica también. Otra imagen de la Galería del Menir, y esta sería la Galería de la Leche. Finalmente,
superamos este tapón y lo instalamos con cuerda fija y a través de un laminador muy bajo descubrimos la sala Arroyos y todo este cuarto sector de galerías fósiles que son los que nos llevaron a conectar con la Torca de la Canal por el nivel fósil y que ahora vamos a ver. Este sería el laminador de arena y esta es la sala Arroyos de 60 metros de altura y la continuación primero era un meandro muy estrecho y con mucho desnivel. Bajamos hasta 60 metros de desnivel y teníamos que volver a remontar para llegar a la Galería Mil Hojas, que era más cómoda, y después a la Galería de los 18. Pero después, más tarde, encontramos esta otra galería, la del cortocircuito Z, que evitó el paso por el meandro Z y nos ahorró 45 minutos para llegar hasta la Galería de los 18. Después, pasando por la sala Yalesem, descubrimos todo este sector de las agujas de cristal. Es unas galerías muy bonitas que ahora veremos, con varios ramales, pero los más importantes son la Galería Brilli Brilli y el Cañón Negro, que se desarrolla por debajo, unos 30 metros por debajo de toda la galería de agujas de cristal. Y en este extremo de aquí es donde conectamos con la gran sala del Tripótamus de la Torca de la Canal. Este es el vivac que tenemos montada en Sala de Arroyos. Es un vivac pequeño, solo para 2 personas, máximo 3. Esta es la Sala de Arroyos en crecida. Cuando la Sala de Arroyos baja así, ya empezamos a ver que no podremos salir de la cavidad. Esta es la Galería Mil Hojas, por la que llegábamos con el meandro Z inicialmente. Había un montón de pozos como estos, pequeñitos, lo que lo hacía muy duro. Y finalmente encontramos esta ventana detrás de un caos de bloques de Sala Arroyos que nos llevó al cortocircuito Z, una galería muy cómoda y que a través de este pozo nos dejaba donde llegábamos antes por el meandro Z y por la Galería Mil Hojas. Aquí empieza la Galería de los 18, es una galería muy grande y que después de pasar por la Sala Yalesem nos deja en la gran Galería de las Agujas de Cristal, que toda ella sigue esta falla que podemos ver tan espectacular en la pared izquierda de la galería. Esta galería es muy característica por tener un suelo de arena fina con muchas dunas y muy seca. Es muy seca debido a que en superficie hay un nivel de areniscas impermeable y por lo tanto la infiltración de agua es prácticamente nula. Justo en este punto tenemos un ramal a mano derecha que se va hacia el norte, que es el Cañón Blanco, y otro ramal a mano izquierda, es decir, que se va hacia el sur, que sería el Cañón Negro, que hemos dicho que se desarrollaba 30 metros por debajo de Agujas de Cristal. Esta es otra imagen del Cañón Negro y otra. Como podéis ver, al igual que Agujas de Cristal, pues es totalmente seco, es imposible encontrar una gota de agua en estas galerías. Siguiendo por la Galería de Agujas de Cristal, vemos en muchos rincones estas fantásticas agujas de selenita en la arena, que son las que dan nombre a la galería. Finalmente llegamos al distribuidor, de la cual salen 5 galerías diferentes. La más importante de ellas es la Galería Brilli Brilli, que termina con estas excéntricas tan bonitas y tenemos pendiente de bajar un pozo muy interesante porque esta galería es la que más se acerca al sistema de Cueto Coventosa. Y el último tramo de Agujas de Cristal nos lleva hasta la Galería del Tridente de Neptuno, cortada por este espectacular pozo también, que nos obliga a pasar por esta cornisa que ha quedado de sedimento, arrastrados por aquí para pasar de un lado al otro. Aquí tenemos estas 3 estalactitas clavadas en la arena, que son las que dan el nombre de Tridente de Neptuno a la galería. Y finalmente entramos en el laminador de los penitentes, que es el que nos lleva hasta esta ventana, que es ya la conexión con la sala del Tripótamus de la Torca de la Canal y por lo tanto la que permite unir las 2 cavidades por el nivel fósil. Y ahora finalmente vamos a describir este nivel fósil aguas abajo del vivac. El vivac lo tendríamos aquí, situado aquí, y el río, la dirección del río es
esta por debajo de la galería principal, fósil, y saliendo del vivac tenemos estas galerías, la Revolución y de la Hostia, que nos llevan hasta la Sala Grande. Esta sala la descubrimos en 2018, pero un caos de bloques terrible aquí nos detuvo las exploraciones durante muchos años. Finalmente, viendo que no podíamos progresar aguas abajo, lo que hicimos fue bajar al río y progresar por el río, y en un sitio donde había mucha acumulación de bloques que pensábamos que podían haber caído de algún sitio de arriba que hubiera galería, hicimos esta escalada de 50 metros y tuvimos la suerte de recuperar este nivel fósil, aunque nos ha detenido de nuevo otro tapón de bloques. Ahora veremos, esta es la galería que sale del vivac aguas abajo, en el nivel fósil. Esta es la galería de la Hostia. Y aquí es la entrada de la Sala Grande, donde está el caos de bloques que nos detuvo durante tantos años. Aquí lo podemos ver en la topografía. Este sería el vivac. Esta sería la Sala Grande con el caos de bloques que nos detuvo, y lo que hicimos fue bajar al río, progresar por el río, hicimos esta escalada, conseguimos recuperar el nivel de galerías fósiles. Aquí abrimos el paso y ya se puede pasar de un lado al otro, pero aquí nos quedamos detenidos otra vez en las exploraciones. Y lo que hemos hecho ahora es regresar al río, volver a bajar aguas abajo mucho más lejos, y hemos hecho esta escalada de 80 metros y ahora en Semana Santa la terminaremos. Tenemos que alcanzar más o menos, sabemos, la cota de 100 metros por encima del río, y a ver si tenemos la suerte de recuperar este nivel fósil. Esta es la escalada que hicimos en el río, y este es el nivel de galerías fósiles que conseguimos interceptar otra vez, el nivel de 470 sobre el nivel del mar. Otra galería de este sector es la galería del Templo, la galería de la Víbora, la galería Apolo 3 y la galería de la Luna, que es la que nos ha permitido, a través de este paso, sacar estos dos bloques y conectar con la Sala Grande, y ahora ya hay comunicación por el nivel fósil hasta la punta de exploración. Y ahora Jordi os va a dejar con la parte activa de la cavidad. La parte activa, como decíamos, el río Eulogio es la columna vertebral de la Torca Grande de la Mazuela, es por donde se desarrolla toda la torca. Vamos a hacer un pequeño repaso fotográfico de todo este río para que tengáis una idea de cómo es. Ahora os enseñaremos, veis aquí la topografía solo del río. El río conocido es esta parte central. Se conocían un par de afluentes, pero hemos ido descubriendo que hay muchísimos más afluentes con bastantes metros de recorrido. La característica principal por eso a nivel hidrológico es que la mayoría vienen del sur. Aportes del norte, solo hemos encontrado uno, bueno, dos en realidad, porque hay el de la Cueva de los Moros y el del Chantilly. O sea que parece que las aguas drenan en su mayoría hacia aquí, vienen de la parte sur. Vamos, entonces, aparte de esta característica, el río, de unos 3 kilómetros, digamos, de recorrido, tiene solo un desnivel de 40 metros. Esto quiere decir que la pendiente es muy suave. No es un río que tenga mucha pendiente ni que tenga rápidos. Solo en contados pasos tiene algún rápido. Tiene también alguna poza que nosotros sorteamos para no tener de llevar neoprenos, por comodidad. Veamos un poco en fotografías. Esta es la parte superior del río y aquí veréis en el techo las estalactitas, ah, como, como ya tienen la forma que les da la corriente de aire. Hay mucho aire aquí en el río. El río, como os decía, no tiene mucha pendiente, tampoco cubre mucho. Lo que sí es verdad es que cuando hay una crecida, esta anchura de 5 o 6 metros puede llegar a subir hasta medio metro de una lluvia normal. Cuando hay una lluvia excepcional, luego veremos hasta dónde puede llegar. Uno de los aportes principales es el de los troglobios. Este viene desde el sur y es el primero que encontramos cuando bajamos el río.
Aquí llegamos desde la sala de los 50, llegamos por arriba, no llegamos desde el río, porque la entrega de este aporte al río es una estrecha fractura que pasa muy desapercibida cuando estás en el río, pero es un río muy importante porque tiene muchos afluentes. ¿Ves? Tiene estas formas así de erosión muy, muy bonitas. Le llamamos el aporte de los troglobios porque hay mucha fauna cavernícola aquí, muchísima. Las paredes están tapizadas de fauna. Nos encontramos también numerosos sifones, pero por suerte hay galerías fósiles a unos 20-30 metros por encima que nos permite sortear estos sifones. Algunas galerías ya son de tamaño importante. Siguiendo el río abajo, es el único, hay un trocito con algún rápido, pero tampoco hay mucha, como os decía, el desnivel no es muy acusado. Aquí podéis ver en la zona donde hicimos la escalada de 50 metros. Aquí los exploradores a la derecha están a unos 5 metros del lecho del río y la cuerda de la escalada, el río, pues se lo llevó unos 7-8 metros más por encima. Eso quiere decir que el nivel aquí puede haber subido unos 15 metros prácticamente. Estamos hablando de una anchura de 5 metros, como veis aquí. O sea que cuando baja debe ser en ocasiones muy, muy especiales, pero sube muy crecido. Este es uno de los aportes que también viene del sur, al aporte Jolanta, donde observamos al litobios, que es el depredador de las cavidades, cómo se comían entre ellos también. Hubo un litobios que se estaba comiendo a otro. O sea que aparte de carnívoros son, ¿cómo se llama? Se comen entre ellos, son caníbales. 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 Este es el aporte que viene del norte, el único que hay de momento, y es un aporte bastante importante. Como podéis ver, es de unas medidas más o menos un aporte bastante ancho. Al final termina en una estrechez, pero continúa hacia arriba. Hay que seguir explorando. El río, esta es la tónica general del río. Como veis, baja con poca pendiente. Y llegamos a una zona donde hay un nivel fósil a unos 25-30 metros, que sería el nivel antiguo del río. Y en esta zona pues hemos encontrado varias galerías que están recortadas por el propio río actualmente. Esta es la formación del mamut, es una piedra en medio del río. Y este es otro de los aportes que viene del sur, este es uno de los principales también, que es el aporte de las Cadieras, y termina en unas grandes chimeneas, aunque el río por debajo continúa. O sea, los ríos continúan, o sea, los aportes continúan aguas arriba. El río sigue con la misma tónica. Las galerías fósiles que se las vamos encontrando a 20, 25, 30 metros algunas. Y al final llegamos a otra zona de galerías, de esas que os decía, a 20 metros, pero ya con dimensiones mucho más grandes. Es la galería Fantasma. Aquí tenemos un par de fotografías de esta galería, es una galería bastante grande. Del otro lado de la Fantasma está la Arcillosa, que también es una galería fósil a unos 20 metros del nivel. Y como el nombre lo dice, pues tiene mucha arcilla, mucho barro. Finalmente, pasada la zona de la galería Arcillosa, el río ya forma unas marmitas. Estas marmitas cubren, pero por suerte hemos encontrado una repisa a pocos metros por la que podemos progresar con un pasamanos y así evitamos mojarnos en las marmitas. Esto nos aporta comodidad a la hora de que no tenemos que andar con neoprenos. Este ya es el final de las marmitas y al final de las marmitas ya el río vuelve otra vez a la tónica que nos tiene acostumbrados, que es un río pues con muy poca pendiente. Aquí ya vemos que hay techo,
O sea, antes era como un cañón y ahora ya es como una galería. Aquí son las formaciones de los menhirs, los llamamos, casi ya al final del río. El final del río tiene muchísimo barro porque el nivel, como hay un sifón, el nivel debe subir muy, muy alto cuando llegan las grandes avenidas de agua. Y este ya es el sifón terminal. Aquí hay mucha corriente de aire, pero el río sifona y suponemos que el aire va hacia arriba, pero no se ha podido comprobar. Aparte, esto es una ratonera, como os decía, aquí el nivel del agua sube muy rápidamente. Y ahora vamos a hablar de bioespeleología. Manel otra vez nos va a contar. Bien, durante estos 5 años que llevamos explorando la Torca Grande de la Mazuela, hemos visto mucha fauna, sobre todo en el río de los Troglobios, como nos ha dicho Jordi, y los más característicos son el Cantabroniscus primitivus, que podemos ver aquí, que al igual que el Cantabrodesmus, son endémicos del norte de España. El Cantabrodesmus hemos observado que hay individuos de color marrón y otros individuos más pequeños de color blanco. No tenemos claro si se trata de un dimorfismo sexual o bien los estadios juveniles son los que son blancos y después, cuando son adultos, se vuelven marrones. Está en fase de estudio, tenemos que recoger, de hecho, más Cantabrodesmus porque nos las han pedido para estudiarlos. Ese es el gran depredador que comentaba Jordi, el Litobius, y que vimos cómo se comía a un congénere vivo. Y hemos visto varios cadáveres de litobios y otros organismos y todos hacen esta estructura circular alrededor, blanca, que nos suponemos que son hongos al descomponerse. Otro bicho que hemos visto en varios puntos de la cavidad es el Mesoiulus, y también en el arroyo de los Troglobios hay gran cantidad de gasterópodos, muy pequeñitos, de 2-3 milímetros, del género Zospeum, y que también están en fase de estudio. Y ahora Jordi os va a explicar un poco el futuro de las exploraciones aquí en el sistema del Alto del Tejuelo. Bueno, estamos en la parte final. Supongo que no se ha hecho muy pesado. Os voy a contar lo que está aconteciendo ahora actualmente y lo que creemos que debería acontecer en el futuro en el sistema. Como decíamos, la Torca Aitken ha sido la última en conectarse. Esta zona norte queda mucho por descubrir. La Torca del Pasillo, que es esta de aquí, apenas se ha trabajado, o sea que seguramente va a tener que dar mucho que decir porque está en una zona que está totalmente limpia. Nosotros llamamos a las zonas que no hay cavidades, las llamamos zonas blancas, y cuando vamos a buscar cavidades aquí, ya decimos que vamos a pintar una zona, o sea, esta cavidad de aquí, por ejemplo, está pintando una zona blanca. En Aitken hay un grupo ahora trabajando muy activamente, se están descubriendo muchísimas galerías en esta zona de aquí y queda todavía por ir a punta de exploración a ver hacia dónde nos lleva. Quizás nos llevaría a conectar o a encontrarse con la Mazuela, a los sifones finales de la Mazuela. Esperemos, porque toda esta zona de aquí blanca también hay que pintarla. Por aquí tiene que haber galerías que como es habitual en la zona, pues toda la zona está repleta de galerías. Otra torca que todavía se está explorando, se está trabajando, es la torca de escalones. Actualmente se está trabajando. Principalmente queda mucho por ver hacia aquí, hacia esta zona blanca, queda mucho por ver, con lo cual es muy posible que termine habiendo aquí un relleno de galerías. Y la torca de Alcanal, que es la grande, todavía hay grupos trabajando y seguramente también pues van a dar alguna galería nueva o algo que entre medio de esta zona de aquí tiene que haber algo nuevo también. Esta sería la parte del sistema. Luego hay otra parte que yo creo que daría para otra nit de Sarawak, porque esta zona de aquí, Cañuela, La Carrera, Coventosa,
esta zona de aquí desde mucho antes de que hiciéramos espeleología los que estamos aquí, ya se estaba intentando conectar la galería del Tántalo con las galerías del Cueto. Se sigue intentando, hay veces que se están descubriendo cosas nuevas. Concretamente se ha descubierto aquí una cavidad muy importante que podría ayudar a conectar estas dos cavidades. De conectarse estas dos cavidades, tendríamos aquí un sistema bastante importante también, otro sistema muy cercano al Alto del Tejuelo. Y por nuestra parte, como decíamos, las cavidades del sistema son de absorción. Por lo tanto, para ir a las urgencias deberíamos pasar por Cañuela. Con lo cual, si aquí se unen estas dos cavidades y llegamos a conectar con Cañuela, el sistema pues, se puede disparar de recorrido extraordinariamente. Este es un poco lo que tenemos ahora en mente, ¿no? Para las futuras exploraciones. Trabajar esta zona de aquí juntamente con los exploradores de aquí, que es el grupo de Trasmiera de Santoña, para intentar conectar estas dos cavidades. Ya estamos terminando de verdad. Vamos a pasar al capítulo de agradecimientos. Como no, el Espeleología Club Montañés Barcelonés, que es un socio preferente, es uno de los que nos está ayudando más en las exploraciones. El Espeleología Club de Sabadell, con Manel aquí. Otros espeleólogos, hay mucha gente que ha venido y nos ha pedido de colaborar y perfectamente los hemos aceptado, han estado trabajando, han dado lo suyo y nos han ayudado mucho. Sin ellos muchas cosas de estas no fueran posibles, ¿no? También queremos agradecer a los compañeros del colectivo del Alto Tejuelo que nos ayudan cuando hay alguna conexión, cuando hay algo, nos hacen compañía, nos aconsejan. Somos un grupo que estamos muy unidos. También agradecer a la Federación Catalana de Espeleología. La Federación Catalana es la que nos está soportando económicamente, es la única que nos permite pues, tener una subvención. Estas subvenciones, pues como sabéis, en material colectivo y más en estos sistemas tan grandes, es muy caro y pues todas las ayudas pues, son muy agradecidas. La Federación Cántabra de Espeleología por confiar en nuestro proyecto también. Les agradecemos puesto que nos están avalando cada año y pues se lo agradecemos mucho también, ¿no? Que hayan confiado en nuestro proyecto. Y bueno, ya está. Gracias a todos por vuestra atención. ¿Cómo os lo hacéis para coordinar tantísima topografía? Son muchas poligonales, miles de poligonales. Cada grupo trabaja en las suyas y somos muy estrictos y, o sea, tenemos un sistema de topografía que es con mucha precisión. Anteriormente, y ya sabes que eran brújula, clinómetro y una cinta métrica. Ahora con el disto, con aparatos láser, pues nos ha facilitado mucho la tarea y hemos conseguido muchísima más precisión. Luego el problema está en recopilar todos los datos. De cada grupo tenemos una persona que coordina esto y que intenta presionar a la gente para que topografíe, porque lo que no se topografía no existe. Entonces, hay gente que no está habituada a la topografía y nos cuesta mucho convencerlos de que topografíen, enseñarlos y demás, pero aún así nos estamos saliendo muy bien, ya has visto los resultados.